El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches bien este programa, de lunes a jueves, por Candela. Cuando sentimos tu presencia, orando sientes ese gozo, el corazón se regocija, es Jesucristo dentro de mí. Si estás tú triste y sin fuerza, y si tu carga está pesada, ven a Jesús, tráele tus cargas. Jesús te dice: ven a mí. Si en Jesús pones tus fuerzas, y si quieres continuar, tienes que venir primero y con Cristo platicar. Lejos de Él no encuentras nada, solo en Jesús tu vida es salva. Él limpiará todo pecado, misericordia hay para ti. Si en Jesús pones tus fuerzas, y si quieres continuar, tienes que venir primero y con Cristo platicar. Lejos de Él no encuentras nada, solo en Jesús tu vida es salva. Él limpiará todo pecado, misericordia hay para ti. El camino, la verdad y la vida. Una vez más le doy gracias a Dios por estar aquí ante ustedes, hermanos, compartiendo la palabra de Dios que Dios nos ha traído para salvar nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo le doy gracias por poder estar comunicándome con ustedes para compartir este mensaje. Recuerda lo que les he dicho en otros mensajes, que nosotros debemos cambiar nuestra vida, porque nosotros vamos a tener un juicio, y para que nosotros salgamos sin mancha, sin pecado, tenemos que cambiar nuestra vida. Jesucristo vino a decirnos lo que va a suceder en el cielo, y vamos a compartir del Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Y dice Jesucristo: por eso sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todas sus cosas, para pagarse de la deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey, suplicando: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas, lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritando: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no aceptó.
Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contar todo eso a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido tú de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara todas sus deudas. Y Jesús terminó con estas palabras: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Este es el Evangelio de Jesucristo que trajo al mundo, porque el mundo siempre ha estado lleno de problemas, el mundo siempre ha estado lleno de pleitos, y por eso vino Jesucristo a enseñarnos lo que va a pasar en el cielo. Aquí nos dice lo que pasó con un rey que un día resolvió arreglar cuentas con todos los que le debían. Y llegó un hombre que le debía muchísimo dinero, y como no tenía con qué pagarle, dice que le mandó vender todo y hasta su familia. Pero este hombre que estaba pobre le suplicó al rey que tuviera un poco de paciencia y que él le iba a pagar todo. Y el rey no solo le tuvo paciencia, sino que le perdonó toda la deuda. Pero dice que nomás salió de la presencia del rey y se encontró con uno que le debía unas cuantas monedas, y ese lo agarró del cuello y le gritaba: págame, págame, págame. Y como no le pudo pagar, ese lo mandó a la cárcel. Entonces el rey se dio cuenta lo que este siervo había hecho y se enojó con él, lo mandó a llamar, y entonces le volvió a cobrar y lo mandó a la cárcel. Y dice Jesucristo que así va a pasar con nosotros si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Así nos va a pasar en el cielo si nosotros no perdonamos. Aquí vemos que el rey ya le había perdonado todo a este hombre que le debía tantos millones de monedas de oro. Dirás tú: pero esas son muchas monedas. Quizás ni sea cierto, pero es un ejemplo nomás. ¿Cuántos pecados no has cometido tú y he cometido yo? Y esos pecados ya están pagados. Ya nos los pagó Jesucristo con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿a cuántos todavía les guardas odio tú? ¿Con cuántos desearías tú desquitarte con ellos? Hermano, perdónalos. Y si no puedes, dile a Jesucristo que te enseñe a perdonar, que te ayude a perdonar. Dile que te ilumine tu mirada interior para que tú puedas ver qué malo es no perdonar a los que nos han ofendido. No te mueras con ese odio en tu corazón, mi hermano. Jesucristo vino ya y pagó por tus pecados para que tú puedas entrar al cielo. Ahora tú y yo lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé ese poder de perdonar de perdonar a los que nos ofenden, para que así también cuando llegues al cielo tu cuenta esté pagada, y no sea que en la otra vida te manden a la condenación por no saber perdonar aquí. Aquí lo que dice Jesucristo, que el rey mandó a pedir ese que no supo perdonar al que le debía, y lo mandó a la cárcel. ¿Sabes a dónde va a mandar Dios? A los pecadores que quieren vivir con enojo, que guardan rencor en su corazón contra su prójimo. Esos van a ir al infierno, hermano. Eso es lo que está dicho por Dios. Y Jesucristo en una escritura nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. O sea que esto que te estoy leyendo, hermano, esto es cierto, esto va a pasar. Para todos aquellos hombres o mujeres que tienen alguna herida en su corazón por algún daño que te hizo un vecino o alguien, y no has podido perdonar o no quieres perdonar. Pero hermano, ¿de qué te sirve o de qué me sirve a mí que llevemos odio en nuestro corazón?
y cuando nos muéramos vayamos a llegar a la presencia de Dios y nos diga: ¿por qué tú no perdonaste como mi hijo te perdonó? ¿Por qué tú no quisiste ver el Evangelio de Jesucristo cuando Él te decía lo que iba a pasar aquí en el cielo? Hermanos, hay otra vida, y en la otra vida es cuando vamos a pagar por todo lo malo que hicimos aquí en la tierra. Quizás muchos se rían y dirán: pues ¿quién es que nos está hablando así? Pues yo estoy aquí hablando de las Escrituras, hermano. Yo no estoy inventando un evangelio nuevo. Es el evangelio de Dios, es el evangelio de Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos está hablando aquí a través de las Escrituras. Que si no perdonamos nosotros, nos va a pasar lo que le pasó a ese hombre que debía tantas monedas y ya había sido perdonado, pero él no quiso perdonar, y entonces el rey lo llamó y lo mandó a la cárcel, a la cárcel. Y dice que así va a pasar con nosotros, dice en el 35, y Jesús terminó con estas palabras: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos, de corazón, hermanos, no de boca. Tenemos que aprender a perdonar de corazón, y para eso vino Jesucristo a decirnos que Él es la luz del mundo, para iluminar tu vida, tu corazón, para que tú sepas que debes de perdonar. Esa luz te sirve para que te sane tus heridas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Y dice Jesús, que Jesús habló de nuevo y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. El que lo sigue, el que lo escucha, el que obedece su voz, él va a recibir de Jesucristo ese poder de perdonar los pecados. Él es la luz que puede iluminar tu vida, que puede iluminar tu corazón. Nadie más te lo puede iluminar. San Pablo le decía a su iglesia, les decía en Efesios 1:17, que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre de la gloria, se manifieste a ustedes dándoles un espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer, que les ilumine la mirada interior para que vean lo que esperamos después de esta vida, la gloria o el infierno, hermano. Que Dios les ilumine la mirada interior para que podamos ver con el alma lo que esperamos allá en la otra vida. No dudes de lo que te estoy diciendo, hermano. Esto es cierto, esto es verdad. Hay muchos hombres viviendo en tinieblas. Yo lo estuve mucho tiempo, pensando que estaba bien porque yo iba a la iglesia y me confesaba y rezaba, pero nunca cambiaba mi vida. Y yo veo, hermanos, que eso es lo que nos está pasando a muchos, y muchos se están muriendo con su corazón lleno de pecados. Y dice la Biblia que todo el que muere en pecado va a la condenación, no porque Dios quiera condenarlo, sino porque el hombre tomó la decisión de vivir en desobediencia a Dios. Dios no quiere que se condene nadie. Dios quiere que todos seamos salvos, por eso mandó a Cristo a salvar nuestras vidas, a pagar por nuestros pecados. Ahorita estamos en tiempos de la Cuaresma. Yo los invito a que reflexionen ese dolor que pasó Jesucristo en la cruz por sus pecados, y también el pesar que pasaron a todos sus apóstoles. Por el día del viernes ellos estaban tristes porque había muerto su Señor. La Virgen María estaba triste, llorando por la muerte de Jesucristo, y todos tristes porque ya su Señor no estaba con ellos. Reflexiona, hermano, en estos días de Cuaresma. Date cuenta cuánto sufrió el Hijo de Dios para pagar por tus pecados. Todos tenemos pecados, hermano, todos. Y Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora Él vino como maestro para enseñarnos que en el cielo va a pasar igual que lo que pasó con ese rey. El rey le perdonó toda la cuenta a ese hombre.
también Dios ya nos perdonó todo a todos los que tomemos el camino de Jesucristo. Pero si no perdonamos nosotros, vamos a ir al infierno. Cristo vino a salvarnos. Acuérdate, mañana jueves, viernes, reflexiona en ese hombre que sufrió tanto colgado en la cruz, no amarrado, sino clavado de sus pies y sus manos. Ahí derramó su sangre. Ponte a pensar y a creer que eso es cierto, y la derramó para salvarte a ti, que vives en el adulterio, que vives en el alcoholismo, que vives en el pecado. ¿Será justo, hermano, que después de que sufrió tanto, a hoy tú, hermano, que me escuchas, todavía vivas en el pecado? Tú, hermano, que me escuchas y que vas a la iglesia, que oyes misa y que te confiesas, pero sigues viviendo en el pecado. ¿Qué tanto estimas ese sacrificio que ofreció Jesucristo, el Hijo de Dios, por tus pecados y por los del mundo entero? No lo desprecies, hermano. Respeta ese sacrificio. Ofrécele hoy tu vida a Cristo. Entrégate al Señor. Vive de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, para que tengas vida eterna. Porque ya la salvación ya no es para nosotros, ya no depende de la Virgen María, ni de los santos, ni de Dios siquiera. Depende de ti que tú cambies tu vida. Depende de mí que yo cambie mi vida. Depende que nosotros le obedezcamos a Dios como le obedeció nuestro padre Abraham. Dios le habló a Abraham y le dio promesas Dios a Abraham, que tal no miraba hecha realidad a Abraham, pero Abraham creyó, y por eso Dios lo consideró justo y santo y amigo. Y eso debemos nosotros también de hacer, lo que hizo Abraham. Abraham le creyó las promesas de Dios, lo que le decía Dios. También nosotros debemos de creer lo que nos dice Jesucristo, lo que nos va a pasar si no perdonamos de corazón. Si tú ya perdonaste, qué bueno, hermano. Si tú ya cambiaste de vida, qué bueno. Te asegura que tú ya estás en el camino de Dios. Pero si no, yo te invito para que lo hagas. Recibe a Jesucristo como tu Señor, porque Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Todos los días dile: Señor, quiero llegar al Padre. Ven, Señor. Gracias, hermanos. Este es el mensaje. Que Dios los bendiga. La salvación ya está dada. Es un regalo de Dios. Ahora te invito para que tomes tú el camino de Dios. Y te invito a hacer esta pequeña oración, a decirle: Señor Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que ofreciste por mí para pagar por mis pecados. Te ruego que me perdones, Señor Jesús, y me liberes de esas fuerzas malas que entraron en mi corazón y me han hecho esclavo del pecado. Ven, Señor Jesús, a hoy toma tú mi corazón y guárdame tu santo nombre. Amén. El camino, la verdad y la vida. Si te sientes triste, no puedes cantar. Si el dolor te ha venido a tumbar, alégrate, hoy es el día para empezar. Alégrate, Dios ha venido a consolar. Si el pecado te sigue en el caminar, si el pasado te sigue para atormentar, desde ahora eres libre para triunfar. Solo confía en Jesús y tus ojos lo verán. Caiga el muro de la vanidad,
caiga el muro de la enfermedad. Caiga, caiga ese miedo que no es de Dios. Todos juntos clamemos a una gran voz. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso del Señor, todos juntos clamemos a una voz. En el nombre de Jesús. Ha llegado a tu corazón y de pronto te sientes en aflicción. Ya no dudes más, dale a Dios tu corazón. Romperás toda cadena en el nombre de Jesús. Caiga, caiga el muro de la vanidad. Caiga, caiga el muro de la enfermedad. Caiga, caiga ese miedo que no es de Dios. Todos juntos clamemos a una gran voz. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso del Señor, todos juntos clamemos a una voz. En el nombre de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Que todos los pueblos lo celebren a Él. Alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle.
El camino, la verdad y la vida. En una tierra lejana, al otro lado del mundo, aconteció en el pasado un caso que yo refiero. En una tierra lejana, en el reinado de Asuero, Amán era un desalmado, Ester la joven valiente. Él intentaba matarla en compañía de su gente, mas ella expuso su vida por conservar su simiente. El Señor le contestó: aquella joven valiente. Dios escuchó la oración de ella y de toda su gente, y así el Señor salvó a su pueblo de la muerte. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente, porque el designio de un hombre había marcado su suerte. Solo un milagro podía liberarlos de la muerte. Mi Dios, que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de su gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. El Señor le contestó: aquella joven valiente. Dios escuchó la oración de ella y de toda su gente, y así el Señor salvó a su pueblo de la muerte. El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches bien este programa, de lunes a jueves, por Candela.